Hoy es un día muy especial y quiero, antes de seguir saludando, rendir un homenaje a una persona muy importante, destacada, Petení Arandú, Iplapuija y Catupiría. Hoy es 19 de abril, es el Día del Indígena Americano y hoy tenemos la presencia de un maestro, no solamente en el ámbito de la educación paraguaya, porque él es pedagogo, es licenciado en Ciencias de la Educación, pero es maestro de la cultura y de la lengua guaraní, acá a don Brigio Bogado. Para él pido un fuerte aplauso en este Día del Indígena, que es un día muy especial para nosotros, para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tuchamba eko ara para ver moraja de tanen video y coa te coja ponete de cojable. Repito a la persona del querido maestro Brigio Bogado y que él tenga la suficiente fortaleza, que nunca jamás se dé por vencido como hasta ahora lo hizo, para seguir trabajando en la promoción de los derechos, de la cultura y de la lengua guaraní, en particular de todas las lenguas indígenas habladas en el Paraguay. Profesor Brigio, mucha fuerza, adelante. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está contigo en todo momento. Cuando vos quieras, nosotros estamos para acompañarte. Para nosotros es un motivo de orgullo esto, y que hoy en este encuentro esté él para presentarnos sus obras, porque hoy no solamente está acá Brigio con ese gran orgullo de ser parte de una comunidad originaria, nativa de América, una de las patas de nuestra identidad cultural del Paraguay, una de las piernas que tenemos en nuestra conformación social, que es el guaraní, sino que hoy está nada más y nada menos como un gran escritor que tiene unas hermosas obras que él se encarga de difundir por donde quiera que le toque ir. Su trayectoria no solamente es nacional, su trayectoria es internacional. Brigio Bogado es una persona reconocida a nivel internacional por su labor pedagógica, por su labor cultural, pero sobre todas las cosas por su presencia en defensa siempre de las comunidades indígenas del Paraguay.